Una hoja amarillenta sobresalía entre papeles perfectamente apilados en la caja fuerte abierta. En ella, en tinta descolorida, se leía su nombre completo: Amara Méndez Brooks. Su pulso se aceleró. Lo que tenía entre sus manos no era un documento cualquiera. Era su propia acta de nacimiento. Y estaba en la caja fuerte del hombre más poderoso del hospital. La historia comenzó como cualquier otra tarde dentro de las eternas paredes del Hospital Universitario Wilkins, un lugar donde la vida y la muerte caminaban de la mano entre pasillos de luz artificial y aroma a desinfectante. Amara, de 29 años, llevaba 3 años como enfermera en esa institución. Amable, eficiente, invisible, como tantas otras mujeres negras que sostenían el sistema de salud sin reconocimiento. Esa tarde le pidieron que subiera a entregar un informe clínico al piso ejecutivo, un lugar al que pocas veces accedía. «Solo déjalo en el escritorio del Dr. Ellington», le dijo su supervisora. «No va a estar hasta mañana». El piso 20 del hospital parecía otro mundo. Alfombras mullidas, arte enmarcado en las paredes. Silencio absoluto. Al fondo, la oficina del doctor. Charles Ellington, el CEO del hospital, estaba entreabierta. Amara empujó suavemente la puerta. El lugar era impecable. Escritorio de vidrio, estanterías repletas de reconocimientos, y a un costado, una caja fuerte empotrada en la pared, abierta, como si alguien se hubiera ido con prisa. No debería haber mirado. No debería haber tocado nada. Pero lo hizo. Tal vez fue una corazonada. O tal vez fue el impulso irracional que nos empuja cuando algo inexplicable se siente familiar. Se acercó. Dentro había documentos legales, sobresellados, algunos relojes costosos, y una hoja arrugada con su nombre. La tomó con manos temblorosas. La fecha, el lugar de nacimiento, incluso el hospital coincidían, pero lo que no coincidía era la firma. Charles Ellington. No como médico. Como padre, Amara sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El documento era real. Reconocía cada dato. Lo había visto antes. Su madre le había mostrado una copia cuando era niña, cuando hacían trámites escolares. Pero en esa versión, el campo de padre estaba vacío. ¿Por qué aquí no lo estaba? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Guardó el papel en el bolsillo interior de su bata. Dejó el informe sobre el escritorio y salió rápidamente. Su respiración se agitaba. En el ascensor, evitó mirar su reflejo. De regreso a su departamento, no cenó, no habló, no encendió la televisión. Solo extendió el papel sobre su mesa de cocina, como si fuese una reliquia sagrada. Lo leyó una y otra vez. Luego sacó su propia copia de la vieja caja de documentos de su madre. Comparó firmas. Eran distintas. Alguien había mentido, o alguien había corregido la verdad. A la mañana siguiente, Amara no fue al hospital. Llamó diciendo que estaba enferma, lo cual, en parte, era cierto. No físicamente, pero su alma se retorcía con cada posibilidad que rondaba su mente. Pasó el día investigando sobre Charles Ellington, el cirujano convertido en CEO, el rostro pulcro de la medicina privada, filántropo, portada de revistas, viudo sin hijos, o eso decían los medios. En ninguna parte se mencionaba a su madre. En ninguna parte aparecía ella. Recordó algo, una conversación borrosa con su madre años atrás. A veces el silencio protege, había dicho Evelyn su madre, mientras doblaba la ropa. Pero también puede ocultar heridas que nunca sanan. Ahora entendía que su madre no le había contado toda la historia. Ahora sabía que el silencio no había sido protección. Había sido una pared, y Amara estaba lista para derribarla. Amara llegó al hospital con el corazón palpitando con una furia que no lograba disimular. El aire en el lobby le parecía más pesado, como si el edificio entero supiera lo que estaba a punto de hacer. No vestía su uniforme habitual.
Llevaba ropa civil, informal, pero su postura era firme. Subió por el ascensor al piso ejecutivo sin avisar a nadie. Esta vez no se detendría en la puerta. Esta vez no dejaría el documento sobre el escritorio. Esta vez exigiría respuestas. Cuando la recepcionista levantó la vista, Amara ya estaba cruzando el pasillo. «Señorita, necesita una cita», llamó detrás de ella. Amara no respondió. Golpeó la puerta del despacho de Ellington sin esperar respuesta y la abrió con fuerza. Charles Ellington, alto, canoso, con esa presencia de autoridad que dominaba sin esfuerzo, levantó la mirada desde unos papeles. «¿Qué significa esto?», dijo con frialdad. Amara no se dejó intimidar. «Usted me lo dirá». Sacó el acta de nacimiento arrugada de su bolso y la colocó sobre su escritorio, frente a él. Charles la miró. Durante un segundo, solo uno, su rostro perdió toda expresión. Después intentó componer una sonrisa diplomática. «No entiendo lo que está insinuando. Mi nombre está en ese documento. Mi fecha de nacimiento. Mi madre. ¿Y usted?», dijo, señalando con el dedo su firma. «¿Va a negarlo?». Él bajó la mirada. Sus dedos rozaron el papel como si fuera una herida abierta. «¿Yo? No sabía que esto había quedado ahí», murmuró. «¿Por qué está en su caja fuerte?». Charles levantó la vista, y esta vez, sus ojos se clavaron en los de Amara con una mezcla compleja: culpa, sorpresa y algo más difícil de nombrar. Porque esa es la verdad que nunca tuve el valor de reconocer en voz alta. Amara sintió que se le aflojaban las rodillas, pero no se permitió caer. Se aferró al borde del escritorio como si su dignidad dependiera de eso. «¿Usted es mi padre?». Silencio. «Sí», susurró Charles. «Lo soy». No hubo explosión. No hubo lágrimas instantáneas. Solo el ruido del reloj en la pared marcando cada segundo que se escapaba sin que ninguno de los dos supiera qué decir. Amara fue la primera en romper el silencio. «Mi madre nunca me habló de usted. Siempre decía que no valía la pena mirar atrás. Y tenía razón», respondió él con voz apagada. «Yo era joven, ambicioso, cobarde. Cuando ella me dijo que estaba embarazada, me escondí detrás de mis estudios, de mi carrera. Le ofrecí dinero. Ella lo rechazó». Amara apretó los dientes. «¿Y eso fue suficiente para usted? ¿Un cheque para comprar su ausencia?». Charles bajó la cabeza. «Durante años pensé en buscarla, pero ya era tarde. Cuando por fin lo hice, no la encontré. Solo me quedó esta copia del acta, que alguien me hizo llegar anónimamente. La guardé como un recordatorio de lo que perdí». Amara quería gritar. Quería decirle que no merecía siquiera pronunciar el nombre de su madre, pero también sentía algo más, una grieta, un inicio de vértigo emocional que no sabía cómo detener. «¿Y ahora qué espera?», preguntó con la voz quebrada. «¿Un perdón inmediato? ¿Un abrazo? ¿Un lugar en mi vida?». Charles negó con la cabeza. «No espero nada, pero quería decírtelo en persona, mirarte a los ojos y reconocer que sí, soy tu padre, y que fallé». Amara no sabía si creerle. No sabía si podía. Pero lo que sí sabía era que esa confesión, por pequeña que fuera, ya había empezado a mover algo dentro de ella, una verdad incómoda que necesitaba tiempo para entender. Salió de la oficina sin despedirse, pero antes de cerrar la puerta, se detuvo. «Mi madre era una mujer increíble. Usted no la merecía. Y aún no sé si me merece a mí». La puerta se cerró suavemente tras ella, pero el silencio que dejó fue ensordecedor. Esa noche, Amara no pudo dormir. Sentada en el suelo de su sala, rodeada de carpetas viejas, cajas de recuerdos y fotografías amarillentas, buscaba rastros, señales, fragmentos del pasado que encajaran con lo que acababa de descubrir. Su madre, Evelyn,
Había muerto 5 años atrás, víctima de un cáncer que apenas le dio tiempo a despedirse. Amara la había cuidado hasta el último suspiro, sin pedir nada, sin cuestionar nada. Ahora, el silencio que Evelyn había guardado toda su vida comenzaba a pesarle de otra forma. Revisó cartas, tarjetas de cumpleaños, viejos álbumes de fotos. En cada imagen su madre aparecía fuerte, sonriente, sosteniéndola de bebé, de niña, de adolescente, pero siempre sola. Ningún hombre, ninguna pista. Hasta que, al fondo de una caja de madera pequeña, encontró algo distinto. Una hoja doblada en 4. El papel estaba frágil por el tiempo. Lo abrió con cuidado. No era una carta. Era un borrador de carta nunca enviada, escrito con la caligrafía inclinada y precisa de Evelyn. Charles, hoy nuestra hija cumplió 3 años. Tiene tus ojos, pero mi carácter. Se aferra a lo que ama como si pudiera perderlo en cualquier momento. A veces me pregunto si hice bien en apartarte por completo. No por mí, sino por ella. Pero cada vez que imagino tu indiferencia frente a su llanto, recuerdo por qué decidí criarla sola. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no fue odio, fue protección. Lo único que te pido es que, si algún día la encuentras, no le mientas. No la confundas. Ella merece la verdad, aunque duela. Amara se cubrió la boca con una mano. No lloraba, exactamente, pero sentía una presión en el pecho como si su madre aún hablara desde el pasado, pidiéndole que escuchara con el corazón lo que nunca dijo en voz alta. Al día siguiente, Amara fue al cementerio. No llevaba flores, solo el papel y el acta de nacimiento. Se sentó frente a la lápida modesta de Evelyn y apoyó ambas cosas sobre el mármol. «Me mentiste, mamá», susurró, «pero también me protegiste, y no sé si darte las gracias o pedirte perdón». Se quedó en silencio largo rato, como si esperara que la tierra le hablara, como si su madre pudiera ofrecerle una respuesta en forma de viento o de memoria. Cuando volvió a casa, tenía la decisión tomada. No era perdón, no era reconciliación, era necesidad de comprensión. Tomó el teléfono, marcó el número de la oficina del doctor. Ellington. No preguntó si podía verlo, solo dejó un mensaje. Dígale que necesito hablar con él. No como enfermera, como hija. Al día siguiente la recibió en su despacho, más serio, más viejo que nunca. Charles se levantó cuando la vio entrar, pero ella no le ofreció la mano. La carta que mi madre escribió. Con calma. Nunca se la envió, pero decía algo que me marcó. Él la miró en silencio. Decía que yo merecía la verdad, aunque doliera, y eso es lo único que quiero ahora. Charles asintió lentamente. Entonces pregúntame lo que necesites. No me esconderé más. Amara lo observó, por primera vez, sin rabia, solo con la firmeza de quien merece respuestas. Y empezó a preguntar. La oficina estaba en silencio, excepto por el leve zumbido del aire acondicionado. Amara tenía una libreta abierta frente a ella, pero no escribía, solo observaba. Charles Ellington, el hombre al que había temido, enfrentado y ahora intentaba comprender, respiró hondo antes de hablar. Tu madre y yo nos conocimos cuando yo aún era residente. Ella trabajaba como auxiliar en el área de pediatría. Inteligente, brillante y negra. Interrumpió Amara con tono neutral pero firme. Él bajó la mirada. ¿Sí? ¿Y eso, en esa época? Era una condena en ciertos círculos. Mi familia no lo aceptaba. ¿Y tú? Yo fui un cobarde. No lo dijo con autocompasión. Lo dijo como quien arrastra una verdad por demasiado tiempo. ¿La amabas? Charles asintió sin dudar. Mucho. Pero cuando ella quedó embarazada, mi padre me dio un ultimátum, o la dejaba,
o me quedaba sin herencia, sin apoyo, sin nada. ¿Y elegiste el dinero? Elegí mi carrera, mi seguridad, mi orgullo. Elegí mal. Amara apretó los labios. Por dentro, luchaba con dos versiones del mismo hombre. El que la había abandonado antes de nacer, y el que ahora reconocía su error sin excusas. ¿Alguna vez intentaste verla de nuevo? Una vez. Fui a su barrio. Pregunté por ella. Me dijeron que se había mudado. Luego recibí una carta sin remitente. Hizo una pausa. Era tu acta de nacimiento. Su forma de decirme, esta es tu hija, pero no te acerques. ¿Y por qué no insististe? Carlos miró por la ventana. La ciudad seguía allí afuera, indiferente. Porque me sentí culpable, porque pensé que si me acercaba, le haría más daño que bien. Porque no sabía cómo enfrentar lo que había destruido. Amara cerró los ojos por un segundo. ¿Sabías que estuve aquí todos estos años? ¿Que trabajaba bajo tu nariz? No, dijo con sinceridad. No hasta que vi tu nombre en la lista del personal hace unos meses. Pensé que era una coincidencia. Hasta que te vi en persona, y supe. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué podía decir? Hola, soy el hombre que abandonó a tu madre y nunca te conoció. Encantado de ser tu padre. Soltó una risa amarga. El daño ya estaba hecho. Amara tragó saliva. Cada palabra parecía abrir una grieta, pero también liberar algo. Mi madre me crió sola. Sin lujos, pero con amor. Nunca habló mal de ti. Solo evitaba el tema. Ahora entiendo por qué. Charles se inclinó hacia adelante. Quiero que sepas que no estoy aquí para ocupar un lugar que no me gané. Pero si alguna vez, si en algún momento, tú quieres tener una conversación, compartir un café, escuchar una historia sobre tu infancia que ella no te contó, yo estaré. Amara no respondió enseguida. Miró la libreta en blanco. Finalmente, alzó la vista. ¿Tienes alguna foto con ella? Él asintió sorprendido. Guardo una. En casa. Tráela. ¿Ahora? Sí. Si voy a comenzar a entender todo esto, necesito verla, a los dos. Juntos. Charles se levantó sin decir palabra. Por primera vez, tenía una instrucción clara de su hija, y no la pensaba desobedecer. Cuando regresó, tenía una caja de madera entre las manos. La colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro, una única foto en blanco y negro. Evelyn joven, hermosa, sonriente, y Charles a su lado, con una expresión que Amara nunca había visto en él. Ternura. Ella la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se nublaron, pero no lloró. No aún. Gracias por guardarla, dijo. No sé si puedo perdonarte hoy, pero sé que quiero saber más. Él asintió. Y yo quiero contártelo todo. Pasaron 2 semanas. Amara volvió a su rutina en el hospital. Caminar entre camas, ajustar suéteres, consolar pacientes. Pero algo había cambiado. No en su trabajo, en ella. Había comenzado a mirar el mundo con otros ojos, cada persona con pasado oculto, cada decisión con consecuencias invisibles, y en medio de todo eso, una certeza que crecía como raíz. Su historia no estaba cerrada. No del todo. Una tarde, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, su teléfono vibró. Un mensaje. Estaré en el café de la esquina a las 17 horas. Si no vienes, lo entenderé. ¿Cómo era Amara? Se quedó mirando la pantalla unos segundos. Luego miró el reloj. Eran las 16:43. No lo pensó demasiado. Se quitó la bata, colgó la credencial y salió. El café era pequeño, cálido. Afuera llovía con suavidad. Charles estaba sentado junto a la ventana, sin café, solo esperándola. Cuando la vio entrar se puso de pie.
No sonreía, solo asintió. Ella se sentó frente a él, en silencio. No sabía si vendrías, dijo él con voz serena. Yo tampoco. Un camarero se acercó. Amara pidió té. Charles solo pidió agua. Por unos segundos, el ruido de platos y murmullos llenó el espacio entre ellos. «Te traje algo», dijo Charles. Sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su abrigo. Lo colocó sobre la mesa. Amara lo abrió. Dentro había una carta, escrita a mano. No por él, por Evelyn. Si algún día nuestra hija llega a ti, por accidente o destino, quiero que le entregues esto. Amara sintió que el aire salía de sus pulmones como un suspiro antiguo. ¿Cuánto tiempo has tenido esto? Años. Lo encontré dentro de un libro, olvidado. No me atrevía a abrirlo. Sabía que no era para mí. Ella lo leyó en silencio. La letra de su madre era firme, clara. Decía que la amaba, que no la había criado con odio, que le había ocultado a su padre por miedo, no por rencor, que si algún día lo conocía, debía hacerlo con el corazón abierto, no con la herida expuesta. Amara apretó los labios, sus ojos brillaban, pero aún no lloraba. Ella siempre pensó en ti, dijo Charles, bajando la mirada. Incluso cuando yo ya no estaba. Amara dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso. No te voy a dar el rol de padre, Charles. Eso lo ocupó ella, completa, hasta el final. Pero... se detuvo. Sus palabras parecían pesadas. Pero si quieres estar, como quien escucha, como quien acompaña sin pedir nada, tal vez podamos comenzar algo. No desde cero. Desde ahora. Charles asintió. No intentó tocar su mano. No buscó una lágrima. Solo recibió esas palabras como quien recibe un milagro inesperado, sin merecerlo, pero profundamente agradecido. Días después, Amara caminó por el parque donde Evelyn solía llevarla de niña. Llevaba consigo la carta y la foto en blanco y negro. Se sentó en una banca y las colocó sobre su regazo. Miró el cielo. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Su madre en alguna parte ya lo sabía. Tiempo después, Charles empezó a visitarla de vez en cuando. No hablaban mucho. A veces tomaban café. A veces caminaban en silencio. Él le contaba sobre su juventud, sobre los errores que no quería repetir. Ella escuchaba. A veces lo miraba sin decir nada. Y otras, simplemente sonreía. No construyeron una familia de inmediato. Pero algo más fuerte empezó a nacer. Comprensión. Una historia no comienza en el día en que se escribe, sino en el día en que alguien decide no seguir huyendo de ella.